Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión con el tema de la democracia en México a partir de los 3 volúmenes que publicó con la editorial Random House en la colección ensayista liberal Debate. Agradezco mucho también al público que amablemente se ha conectado a través de la red para ver a larga distancia esta conversación. Y me da mucho gusto presentar a ustedes hoy a Christopher Domínguez Michael, que yo creo que sin duda alguna se trata del crítico literario número 1, yo diría que no solamente en México, sino en habla hispana o de los principales de habla española, con una obra amplísima. No voy a leer su currículum, sus biografías fundamentales sobre Fray Servando, Octavio Paz, sus magnas obras sobre la historia de la literatura, no solamente mexicana, sino universal. Y además de todo estoy muy agradecido con él porque ha sido un compañero cercano en Vuelta y en Letras Libres ya por, yo creo que por 35 años, que es exactamente el arco de tiempo que tiene que tiene la obra en 3 volúmenes que estoy presentando, de modo que empecé a escribir sobre temas de democracia y temas de política en México. Mi primer ensayo fue probablemente en octubre del año de 82 y coincidió, yo creo, más o menos con el tiempo, años más, años menos, en que conocí a Christopher. Como está siendo costumbre, fue ayer con Roger Bartra y será mañana con Jesús Silva Herzog. Voy a dejar que mis invitados sean los que lleven la batuta y ellos no hemos preparado este acto. Él ha leído, releído un poco estos libros y ha preparado pues algunas ideas, así que le cedo la palabra a Christopher Domínguez. Buenas tardes, gracias Enrique por invitarme, gracias a todos ustedes por acompañarnos. En efecto, releí La democracia sin adjetivos de Enrique Krauze en esta nueva edición, muy bonita, por cierto, muy bien hecha, muy útil para los lectores. Y inevitablemente comparé aquellos tiempos con los nuestros. Para nadie es un secreto que todavía a mediados de los 80 hablar de democracia no era muy común en México, y cuando se hablaba de ella se hablaba como de una especie de estado ideal al que arribaríamos alguna vez de manera milagrosa, y no de esa democracia. Muchos hacían la equivalencia que la democracia era como el socialismo o el comunismo, un reino donde nadie iba a tener hambre y todos íbamos a ser libres y prósperos. Pero a mí me parece que lo esencial, el aporte histórico de Enrique Krauze con La democracia sin adjetivos fue simplificar el asunto a un grado que no lo había hecho nadie. Desde luego había antecedentes, Cosío Villegas, Gabriel Said, un poco antes, pero siempre era la democracia acompañada de algo. Y Enrique lo que hizo fue decir la democracia es algo muy sencillo, es que la gente vote y que el voto sea respetado. Y esa fue la lucha de los años 80. Si me equivoco, Enrique, me corriges, este libro está rodeado por la protesta de Luis H. Álvarez en Chihuahua contra lo que entonces se llamó el fraude patriótico. Y aunque fue después de la publicación de este libro, también su intensidad llega hasta
las luchas de don Salvador Nava en San Luis Potosí, por la elección que no fue fácil de Vicente Fox a gobernador de Guanajuato en 91. Yo recuerdo, porque él ganó la elección y dijeron, bueno, no te damos a ti la gubernatura, pues se damos a otro señor, ¿cómo se llamaba? Aguirre, ¿no? No. Ah, no, bueno, a otro señor que ya se me olvidó, pero... A un interino, ahorita nos acordamos del nombre. Y yo me acuerdo una vez que entré a la oficina de vuelta y tú estabas leyendo el periódico y dijiste, es que si en este país alguien como Vicente Fox no puede ser gobernador de Guanajuato, estamos perdidos. Entonces la democracia sin adjetivos, yo creo que llevó el terreno a un lugar donde no lo había llevado nadie, que era que México necesitaba nada menos y nada más que sufragio efectivo. El lema del país no se cumplía. Y yo creo que tu libro no fue lo único, pero quizás fue lo que más impulsó esta idea de que la democracia era eso, votar y elegir. Y no me parece casual, no sé si tú hagas esa relación, quizás sería mi pregunta primera, la relación entre tu libro, lo que tú pensabas, y que 3 años después, en 1988, tenemos esa rebelión electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, que aunque en principio él la planteaba como un retorno a los orígenes traicionados de la Revolución Mexicana, porque no hay revolución que se respete que no haya sido traicionada, se convirtió sobre la marcha, más allá de los discursos, en una lucha por el sufragio efectivo, porque se respetara el voto que recibió Cárdenas, que no sabremos nunca cuánto fue exactamente, y se creara a partir de las elecciones de julio algo insólito, que fue la Alianza en Defensa del Voto de Manuel Cloutier, Rosario Ibarra de Piedra y el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Este es un poco el universo de los años, de esta segunda mitad de los años 80, en que apareció primero el artículo, el ensayo de Enrique, Una democracia sin atributos, que en 86 se convirtió en libro. Bueno, en primer lugar quiero decir que ese ensayo, que se llamó Por una democracia sin adjetivos, apareció en enero de 1984. Yo lo trabajé durante muchos meses estudiando la vida política de Inglaterra, porque en Inglaterra en el siglo XVIII también hubo un partido como el PRI, era el partido Whig, que tuvo una supremacía de 60 años. Y me llamaba la atención que en Inglaterra del siglo XVIII, me puse a estudiar historia política de Inglaterra, como que se parecía mucho al México de 2 siglos después. Por ejemplo, eran famosísimas la corrupción electoral. Allí hay cuadros famosos, era muy famoso cómo votaban hasta los muertos, los enfermos, los niños. Hay unos cuadros famosos de un pintor Hogarth de esa época, en donde aparecen unos señores que estaban, literalmente unos viejitos a punto de morir, a los que los llevan a votar. Y estaba, bueno, era una escena en Inglaterra, pero parecía lo de México, porque no se olviden que en esos tiempos pues había todo un folclore alrededor de las elecciones en México. Las urnas empanzonadas, el ratón loco, o el ratón no sé qué, los que iban a votar 10 veces, los que tenían muchas credenciales. Y unas décadas antes, en México, las elecciones no solamente las manejaba siempre el gobierno, sino que, por ejemplo, un tipo como Gonzalo N. Santos podía rociar con su metralleta a los votantes de la colonia Condesa porque eran muy panistas. O sea, en México esto de las elecciones nadie pensaba que era una solución, porque todos dábamos por sentado que las manejaba el gobierno y que siempre ganaba el PRI. Pero en Inglaterra de pronto dejó de ganar el partido Whig. ¿Cómo le hicieron?, me pregunté.
Bueno, hicieron una reforma política y empezó una competencia de partidos. Además nació el periódico The Times, o sea, hubo prensa libre. Entonces pensé, bueno, los ingleses no son marcianos, ¿no? Si ellos pudieron hacerlo hace 200 años, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Ese ensayo que ustedes pueden encontrar en el primer tomo de mi colección, que se llamó Por una democracia sin adjetivos, se publicó en la revista Vuelta en enero de 84 y proponía justamente lo que estamos planteando aquí, simplemente que haya competencia electoral entre partidos y elecciones limpias. Bien. Causó sorpresa ese ensayo. En el gobierno, les voy a contar esa anécdota, me habló Manuel Camacho, que era subsecretario de la presidencia. Me dijo, oye, quiero desayunar contigo. Pues mira, ya me encargó el presidente escribir un texto contra ti. Bueno, está bien. Entonces, y publicarlo en Vuelta, pues está bien. Y que tenga la misma extensión que el tuyo, no, pues eso no, le dije. Y me mandó un texto, publiqué ese texto de Camacho. Desde la izquierda hubo mucha crítica, diciendo que una democracia sin adjetivos era volver a la democracia que en el fondo era una ideal burguesa. La democracia formal, la democracia burguesa. ¿A quién le importa la democracia? Es el sistema que los ricos inventaron para oprimir a los pobres. Bueno, yo publiqué todas esas críticas en la revista Vuelta y algunos intelectuales me hablaron por teléfono, amigos míos o compañeros de generación, para decirme, ¿por qué no vienes aquí con nosotros y armas un grupo y nos explicas esa cosa de la democracia? Lo que quiero decir es que era una palabra que se usaba, claro que se usaba, pero como en el aire, como flotando. Los antecedentes de una democracia mexicana, como dije ayer, estaban en Francisco Madero, en José Vasconcelos y en el ideario del PAN y en el ideario de Narciso Bassols, un hombre de izquierda que creía en la democracia. Pero ni entre los intelectuales, ni entre la izquierda mexicana, y menos en el gobierno y el PRI, se pensaba que la democracia era una salida para México. El caso es que ese ensayo prendió. Y porque no solamente por la idea que estaba allí, sencilla como dice Christopher, sino porque yo creo que ya era tal la crisis, México había entrado en una quiebra económica en 82. Y el PAN había renacido en el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, con candidatos como Luis H. Álvarez y luego como Francisco Barrio. El año de 84, 83. Luego vino el terremoto de 85. Y el terremoto de 85, con todo el dolor que causó, no obstante, provocó un despertar de la sociedad civil. Ayudó a la democracia. Aquellos de ustedes que tuvieron la tristeza, el pesar, como yo lo tuve, de vivir esos momentos en México, recordarán que el gobierno reaccionó tarde y mal, como acostumbra. Pero la sociedad civil, ¿se acuerdan cómo salió a las calles? A salvar muchachos, a salvar gente. Entonces, en el año de 86, la izquierda mexicana, dentro del PRI y fuera del PRI, empezó a despertar a la idea de que, caramba, después de todo, esto de la democracia es una salida para México.
Adolfo Gili escribió un texto muy bonito sobre el libro de la democracia sin adjetivos y se llamaba La modesta utopía. No era gran cosa que hubiera elecciones libres, que la gente eligiera a quien quisiera elegir, que hubiera libertad y competencia de partidos, libertad de expresión, un Congreso y un Poder Judicial independiente, todo eso, que es más que una democracia electoral. Por eso le llamé democracia sin adjetivos. Una vida que se pareciera a México a lo que dice la letra de la Constitución, República Representativa Democrática Federal. Bueno, no éramos ni república porque éramos más bien una monarquía. Representativa, pues no, porque no había auténtica democracia para que la gente eligiera a sus gobernantes. Democracia menos que nada. Y federal, pues tampoco, porque todos los gobernadores, pues en cierta forma dependían, eran del PRI. El primer gobernador que se eligió fuera del PRI fue en 1989. 60 años después de la fundación del PRI, el primer gobernador fue el gobernador de Baja California, Rufo. 60 años. El PAN duró 40, desde 39 hasta 89, 50 años sin tener un gobernador. Es increíble, ¿no? Bueno, esa fue la propuesta de la democracia sin adjetivos. Y quiero decirles que yo creo que lo más importante que ocurrió no solo fue que coincidiera con algunas luchas antiguas del PAN por el voto y el sufragio efectivo en el norte de México, sino que Cuauhtémoc Cárdenas, que es el verdadero protagonista de esto, tomó la bandera y dijo: es el momento de separarme del PRI, y fundó la corriente democrática del PRI y se salió eventualmente del PRI. Y en 88, recuerden ustedes, finalmente Heberto Castillo, el gran Heberto Castillo, renunció a su candidatura, se unió a Cuauhtémoc Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas contendió a las elecciones y, como todos sabemos, se cayó el sistema. Les voy a dar un antecedente. Estoy queriendo ser un poco anecdótico, Christopher. En el 86, el primer antecedente de la democracia sin adjetivos en la práctica fue las elecciones de Chihuahua. Todo esto lo cuento en mi libro. En Chihuahua, en 86, hace exactamente 30 años, hubo un fraude electoral y 20 intelectuales publicamos una carta fuera de México y en México diciendo que se anulen las elecciones. Nunca había ocurrido. Entonces nos citó el secretario de Gobernación, nos citó, entre otros recuerdo a Carlos Monsiváis, a mí, a José Luis Cuevas. El secretario de Gobernación es un muy prominente miembro de Morena actual. Era el secretario de Gobernación entonces, Manuel Bartlett. Y nos dijo, le dijimos, perdió el PRI. Hay que anular las elecciones porque no puede gobernar el gobernador Baeza. Y nos dijo, miren, no vamos a entregar el poder, ni al PAN, ni a la Iglesia, ni a los americanos, ni a la derecha. No lo vamos a entregar. Háganle como quieran. El fraude patriótico. Eso se volvió a repetir en el 88 con la caída del sistema. El mismo gobierno. Ese fue un momento importantísimo en donde yo creo que la democracia sin adjetivos arraigó. Y Cuauhtémoc Cárdenas, en vez de irse a la sierra o declarar la revolución, fundó el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, yo creo que fue un proyecto que finalmente terminó por tener éxito, porque unos años después, en el 96,
nació el IFE, Cárdenas llegó al gobierno del DF y el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Piensen ustedes nada más en esto. Tenemos muy mala opinión de los gobiernos que han venido después, ¿verdad? Creo que aquí entre ustedes, no creo que haya muchos que levanten la mano y digan, estamos tan contentos de cómo ha ido México desde el año 2000 para acá, es una maravilla. Simplemente quiero decir que hemos tenido alternancia de poder, hemos tenido elecciones muy participativas, y distintas alternativas. Y el mexicano va a votar. En las últimas elecciones hubo una afluencia muy considerable, elecciones intermedias, de mexicanas y mexicanos votando. Entonces, yo creo que finalmente el proyecto de una democracia sin adjetivos se realizó, lo cual no quiere decir ni que la democracia mexicana sea perfecta, que no lo es, ni que la democracia sea la felicidad, porque tampoco lo es. Sí, bueno, yo creo que los historiadores van a debatir cuándo empezó la transición democrática en México. Hay quien dice que en el 68, hay quien dice que en el 77 con Reyes Heroles. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con estas dos dataciones. Reyes Heroles lo que quería era abrir una válvula para que se expresaran las minorías. No contemplaba la alternancia. Yo creo que la fecha esto se incuba en los 80s, con libros como el de Enrique, con la decisión de Cárdenas ante el fraude electoral, dar marcha atrás para reorganizarse con un partido que por lo menos hasta 2012 fue muy exitoso. Y yo creo que la fecha clave es 96-97, cuando se crea, como tú recuerdas, un instituto electoral autónomo, que por cierto no lo tienen los gringos, ni nada parecido, y se viene la pérdida de la mayoría parlamentaria del PRI en el Congreso, y desde 1997, lo cual ya nos lleva a los terrenos de lo que no vimos en los 80s, no ha tenido ningún partido la mayoría absoluta en el Congreso. Entonces yo creo que la fecha es ese lapso entre la aparición de la democracia sin adjetivos, la revuelta electoral en Chihuahua, el temblor de 85 desde luego, y la pérdida de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Y después yo agregaría la conciencia, la buena disposición del presidente Zedillo de darse cuenta que la alternancia era lo mejor para el país, como yo creo que lo ha sido. Yo no sé, Enrique, si tú quisieras ya entrar a lo que no viste, a lo que no vimos muchos entonces, o si quisieras agregar algo más sobre el periodo de los 80. Bueno, como hay tanto malo que decir de lo que vino después, permítanme hablar un poquito de lo bueno que fue la historia, ¿no? Miren, creo que sirve recordarlo no por nostalgia, sino porque hay que tener parámetros de comparación. Por ejemplo, los debates. Cuando mataron a Colosio, Zedillo apareció como el candidato y me acuerdo haber propuesto, salió la idea de los debates. Entonces yo propuse que hubiera debates y postdebates en donde intelectuales salieran en la televisión hablando sobre el debate y diciendo qué les había parecido el debate y quién había ganado. Eso que todos vimos en la televisión ahora de Estados Unidos con el innombrable y con Hillary Clinton, eso. Y me acuerdo que lo propuse
entonces a la televisión y me dijeron, estás loco, absolutamente loco, no sé, eso no se puede hacer. ¿Cómo que debates? ¿Qué es eso de los debates? Y darle la voz al PAN o a Cárdenas, así se veía de raro eso. Me acuerdo haber visto a Carlos Castillo Peraza ir a la televisión, ir a la Secretaría de Gobernación a pedir que le dieran un espacio para hablar. Ese México ya no es este México. En ese México no se podía uno manifestar libremente. Si uno acudía a la radio a hablar de algo, la Secretaría de Gobernación hablaba y decir, se quita la señal, que salga el señor. Y sobre todo, en ese México, lo más importante, se hacía lo que decía el señor presidente, sin chistar. El último presidente así fue Carlos Salinas de Gortari. En México se hacía lo que quería el presidente Salinas de Gortari. En los gobiernos de los estados, en las legislaturas y hasta en el Poder Judicial. O sea, no era una república, era una monarquía, como le llamaba Cosío Villegas. ¿Cuándo se acabó eso? Fíjense, yo creo que eso nació cuando mataron a Obregón y eso murió cuando mataron a Colosio. Eso pasó. Cuando matan al candidato presidencial del PRI y llega Ernesto Zedillo en una elección que él mismo dijo que era inequitativa, Zedillo, hablé con él y me dijo, bueno, esto es algo que no he contado, pero eso pasó. Me dijo, bueno, ahora vas a ver lo que significa tomar en serio la democracia sin adjetivos. Y en 95, ese mismo día, tenía reunidos a Porfirio Muñoz Ledo, al PAN, al PRD y a todos a decir, señores, Instituto Federal Electoral Independiente, y aquí que gane quien gane. Y recuerdan lo que dijo, él no intervino en la sucesión y contra el PRI declaró que había ganado Fox. Entonces, fueron batallas que duraron, vamos a decir, 15 años, pero valieron mucho la pena, porque hubo una transición pacífica de un partido hegemónico, la famosa dictadura perfecta que inventó Mario Vargas Llosa, a esto que vivimos hoy. Yo dedico solo el primer volumen de mi trilogía a hablar desde la democracia sin adjetivos hasta el 96. Si quieren ustedes la etapa en donde se construyó, se luchó por conquistar esa cosa que parece sencillísima, que es creer en el voto. Hablaremos de lo que vino después. Pero eso no existía en México. Y concluyo para ya entrar a que hablemos del presente aciago, y de lo que no vimos. Te doy la palabra, pero solo quiero decir que siempre he creído que valió la pena. Que valió la pena salir del partido único del PRI y de la verdad única del PRI y de todos con el PRI a esto que tenemos, que aunque está el PRI en el poder, pues también están el PAN y está el PRD en otros lados y empieza ya a pintar Morena mucho en muchos estados, así que tenemos varios partidos y alternativas, incluidos la de los independientes. Sí, bueno, hay que recordar que ya hay varios estados de la República han tenido a los 3 partidos. Y algunos, perdón, Christopher, no han tenido alternancia. Sería bueno que la tuvieran. Por ejemplo, Hidalgo, Campeche y el Estado de México para el año que entra. Adelante. Bueno,
Yo creo que es importante insistir en esto, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que están naturalmente muy disgustadas, como lo estamos todos, con el estado del país. Y a ver si ahora alguien, no sé si nosotros podamos hacerlo, triunfa en la tarea pedagógica de explicarle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que la democracia no es una panacea que provee, como quieren los constituyentes del DF, hasta la felicidad sexual, sino un mecanismo para sustitución de autoridades. Eso es esencial, y mañana que venga Jesús Silva Herzog, creo que lo puede explicarme con mayor aptitud académica que yo. Mientras yo releía el libro de Enrique, me sorprendió una frase, quizás porque soy crítico literario. En algún momento Enrique dice, recordando aquel buen poema de Manuel Acuña, estamos ante un cadáver. Y yo dije, si en el sexenio de la Madrid estábamos ante un cadáver, ¿ante qué estaremos ahora? Y bueno, me puse a reflexionar sobre lo que no vimos. Voy a poner 4 cosas para que Enrique hable de ellas. Primero, resultaba que México sí era un país federal, contra lo que pensábamos. En el momento en que el PRI pierde la presidencia, en el año 2000, los gobernadores, creo que 21 de ellos seguían siendo priistas, deciden ejercer el poder que la Constitución federal les daba y el poder que las constituciones locales les daba. Y hasta la fecha arrastramos el problema de que la democracia en México trajo un sistema feudal en que cada gobernador, a veces sin ni siquiera violar la ley, sino simplemente aplicándola discrecionalmente, hace lo que da la gana, y tenemos a 5 prófugos. Nos faltan 20 y tantos. Bueno, entonces yo me acuerdo que en los 80 se decía es que en México no hay federalismo, no, las leyes estaban. Y esto viene un segundo punto. El presidente de México no era, según la ley, un monarca. Y en el momento en que se vio acotado primero por un Congreso que tenía la oposición su mayoría, y luego, otro mérito me parece del presidente Zedillo, por una Suprema Corte de Justicia independiente, resultó que nuestro superpresidente no lo era, que era un presidente bastante más acotado que muchos. Por ejemplo, aplicando la ley está más acotado el presidente de México que el de Francia, les doy un ejemplo. Lo que pasa es que, como decía Jorge Carpizo, el presidente ejercía facultades metaconstitucionales. Desaparecieron esas facultades y tenemos estos presidentes a los que ahora curiosamente los criticamos por ser débiles. O sea, se invirtió toda. Ahora el presidente no sirve porque es muy débil. Bueno, yo creo que el problema es que quizás ya nuestras leyes deben ser otras. Una última cosa que no vimos y que a quienes venimos de la izquierda marxista como yo nos llama mucho la atención, en los 70 se creía muy marxistamente que el sistema del PRI se basaba en la dominación corporativa de la clase obrera. Pues vino la democracia y los sindicatos siguen ahí. No fue necesario que se democratizaran los sindicatos. Los sindicatos resultaron ser un mundo corrompido, ajeno a la realidad, y al señor del sindicato de petróleos y a todo lo que llamábamos líderes charros, les dio igual que el presidente fuera Fox o fuera Zedillo. Entonces ese mito que teníamos en la izquierda de que si no había democracia sindical no iba a haber democracia era totalmente falso. Entonces eso a mí me da curiosidad. ¿Qué te parece a ti? Bueno, a ver, yo no creo que México era una federación, pero es un asunto de palabras. No, México era un estado centralizado por el presidente, que teóricamente era un estado federal. Lo que pasa es que ahí estamos en una polémica muy antigua.
y aquí está mi querido amigo el licenciado Valverde Garcés, con quien tengo una amistad antiquísima, y siempre discutimos sobre el tema del federalismo y el centralismo. Y el centralismo, México tiene una vocación centralista desde tiempos muy antiguos. El presidente del PRI era muy centralista, aunque la Constitución dijera que era federalista. Y por eso los gobernadores y toda la estructura política, incluidos los gobernadores, no tenían independencia, no tenían autonomía. En ese sentido, y todo se manejaba desde el centro. Zedillo, curiosamente, fue el que empezó a descentralizar, y a raíz del terremoto también se empezó a hablar de eso. Pero era todavía una descentralización muy controlada. El federalismo vino con la democracia. O sea, de pronto los gobernadores dijeron, caramba, pues ahora ya estamos libres, manos libres. Y claro que tienes razón en que no lo vimos, porque creímos que si ya iba a haber democracia y ya iban a ser electos todos por el voto popular, pues entonces los gobernadores se iban a comportar muy bien. Fox, cuando su gobierno fue muy mediocre, para decirlo menos, pero creó el instituto, el IFAI, el Instituto de Transparencia, que volvía difícil la corrupción en los niveles del gobierno federal. Pero se les olvidó crear el IFAI estatal. Creyeron que los gobernadores se iban a portar bien los angelitos. No solamente fortaleció a los gobernadores corruptos, que empezaron a decir, no, espérame, somos el estado de Veracruz, no puedes tocar, hay federalismo, no, es la ley. Y entonces empezaron a beneficiarse del presupuesto federal y a tener funciones, ahora sí, de un gobierno federal, en donde los estados se vuelven mucho más poderosos. Y otros que se fortalecieron, Christopher, fueron los criminales y los grupos criminales, porque al no tener el paraguas de poder que venía desde el centro, pues se fortalecieron. En otras palabras, no vimos el efecto centrífugo de la democracia. Éramos muy centralistas y al soltar el presidente el poder, sobrevino esto que vivimos ahora. Gobernadores corruptos, siempre los hubo naturalmente, pero bueno, una buena llamada del presidente los metía en cintura, o el presidente hacía esa famosa fórmula, desaparición de poderes. El presidente hablaba, le decía al secretario de Gobernación, me desapareces por favor el poder en Guerrero mañana, ¿A qué horas, presidente? A las 8, gracias. Y lo desapareció. No es tan fácil ahora. Bueno, eso es una cosa. No lo vimos. Esa es de las cosas que no vimos. No me extiendo mucho en eso, para que sigamos conversando, pero tú usaste una palabra muy importante, pedagogía. Decías que la gente cuando dice, no creo en la democracia, está y ponen todos los adjetivos que quieran, esta democracia que tenemos, ¿para qué sirve? No ha servido para nada, ¿para qué estamos peor? Estamos igual, estamos peor que antes, nunca hemos estado peor, así dice la gente, ¿no? Yo no digo que estemos bien. Lo que pasa es que si le pregunta a la gente, oiga, ¿qué es eso de la...? Dos cosas. Primero, ¿qué entiende usted por democracia? Y lo que entienden es lo que tú dijiste, que me gustaría que explicaras más. ¿Por qué la gente cree que la democracia es? No, pues la democracia es ¿qué? Eso quisiera que explicaras, Christopher. Esa es una cosa. Y luego está el otro punto de que eso es una cosa, esperar demasiado de la democracia y no esperar lo que la democracia sí puede dar. Luego paso a mi segundo punto, pero ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, la pedagogía, ¿no? La democracia se entiende como un estado de perfección social en el que va a haber justicia social y equidad. Y
la democracia no sirve para eso. La democracia facilita que lleguen gobiernos con una activa política social. Pero la democracia, insisto, eso yo no lo sabía cuando tenía yo 25 años y leí el artículo y luego el libro de Enrique. La democracia es un mecanismo para dar y quitar el poder. Y eso no... y desde luego nada garantiza que tu candidato va ni a iluminar tu calle, ni mucho menos a subir el salario mínimo o a acabar con el desempleo. Pero por lo menos la democracia te responsabiliza, porque la democracia no solo es asunto de quienes son elegidos, sino de quienes eligen. Entonces, quien elige el ciudadano, pues tiene que pedagógicamente adquirir una serie de responsabilidades que no considera propias. Tenemos la idea de que votar es delegar el poder, lo cual teóricamente es cierto, pero no tenemos los mecanismos suficientemente desarrollados de rendición de cuentas, pero sobre todo los ciudadanos no tienen conciencia de su culpa si eligieron un mal alcalde o un mal gobernador, porque yo estoy en contra de la idealización del ciudadano. En los 80s, cuando querías decir algo bonito de la gente, decías, es que la sociedad civil. Ahora todo lo que es bueno es lo ciudadanizado. Entonces los políticos, cuando quieren quitarse un poco la mancha de sus partidos, dicen, no, es que voy a crear un movimiento ciudadano o vamos a buscar un candidato ciudadano, cuando los políticos también son ciudadanos con los mismos derechos y deberes que nosotros. Entonces yo creo que la tarea pedagógica de explicar qué es la democracia también requiere que los ciudadanos sepamos que somos responsables de las autoridades que elegimos. Entonces yo quisiera que la gente vaya, la gente no exige, no sé si estás de acuerdo tú, Enrique, yo siento que hay una cosa que los mexicanos no hemos aprendido, que es el voto de castigo. A mí me sorprende mucho ver estos gobernadores ladrones y corruptos cuyos partidos a la siguiente elección vuelven a ganar. Bueno, en primer lugar, un punto autocrítico. La verdad es que cuando yo escribí ese ensayo y esos ensayos de los años 80, era un momento de esperanza. Veíamos que iba derrumbándose el bloque soviético, las dictaduras totalitarias, y pensamos, ¿y si la dictadura totalitaria en la URSS se está derrumbando? Si la Europa secuestrada, como le llamaba Kundera, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, estaba despertando. ¿Y por qué esta dictadura, no totalitaria, pero dictadura que teníamos con él, por qué no íbamos a luchar para que se acabara? Entonces, hubo entusiasmo, hubo idealismo, y yo, la verdad, sea dicha, sí pensé que la democracia iba a traer todo eso que dices que la democracia no trae. Yo sí creí que iba a traer un grado mayor de felicidad y de justicia y de orden, y fui muy ingenuo y fuimos muy ingenuos. Bueno, bendita ingenuidad, porque si no hubiera habido eso, pues no hubiera habido cambios, pero la verdad es que esperamos demasiado de la democracia. Por ejemplo, no nos preocupamos por la justicia. La justicia es jueces, procuradores, poder judicial, todo ese aparato, nadie hablaba de la justicia. Con igual urgencia pude haber escrito un artículo que no escribí, que se hubiera podido llamar Por una justicia sin adjetivos. Y no lo hice, porque yo creía que la justicia iba a venir por añadidura. Como estamos viendo, no llegó. En cuanto a la democracia, la capacidad de castigar, fíjate, Christopher, que yo creo que sí ha castigado. Por ejemplo, al elegir a Fox, castigó al PRI, 70 años de PRI. Digamos que la elección de Calderón fue muy cerrada, con 200,000 votos. Algunos de ustedes pensarán
que en efecto hubo manipulación y fraude electoral y que quien ganó fue López Obrador. Haya sido, aunque esa no fuera la verdad, la magnitud del voto por López Obrador era ya un castigo muy fuerte al gobierno de Fox. Y luego vino la elección de Peña Nieto, que fue un castigo a los gobiernos del PAN. Es muy difícil que llegue el 2018 y no haya un castigo al gobierno de Peña Nieto. Muy difícil. Por otro lado, si haces la estadística en los estados, ha habido gran alternancia. Fíjense que yo tengo una buena opinión del ciudadano mexicano en cuanto a la capacidad de decir, este ya no, este no me suena, a este lo voy a castigar. O sea, yo tengo un punto de vista más optimista del ciudadano que vota. No es cínico el ciudadano mexicano. Piensen que fueron en las elecciones intermedias de 2015, fueron 37 millones de personas a votar. Oigan, en una elección intermedia esto no ocurría en México nunca. Y votaron y sacaron al de Veracruz y hubo alternancia en varios estados. Yo creo que va a seguir el proceso de alternancia. Pero cuando me refiero a la pedagogía, lo que sería bueno, sobre todo con las generaciones jóvenes, es decir, mire, de la democracia puede usted esperar esto, pero hay muchas otras cosas que no son la democracia. Y la felicidad sexual. La felicidad, bueno, sí, la felicidad no depende de la democracia. Ahora, es más, creo que los países democráticos son muy enojones, muy inconformes, es muy incómoda la democracia. No tiene nada de gloriosa la democracia. No es como la revolución que va a traer, la promesa de la revolución que va a traer un nuevo amanecer a la historia. Lo que pasa es que después del amanecer que trae la revolución viene un caudal de sangre y de sufrimiento gigantesco, como vimos en Rusia, en China y en todas las revoluciones. Entonces yo prefiero la reforma y la democracia, aunque sé que es muy difícil que la democracia, la gente salga a la calle, salvo en los lugares donde está asfixiándose la gente. Por ejemplo, Venezuela. Entonces ven ustedes, sí, a millones y millones de personas que van a defender esa cosa preciada llamada el voto. No quisiera yo pensar que vamos a valorar la democracia cuando la perdamos. Bueno, yo creo que sí tiene razón. Por ejemplo, pensando en la reciente elección en los Estados Unidos, a mí me llamó mucho la atención, pensando favorablemente en los electores mexicanos, decía, bueno, si van a elegir a ese señor, por lo menos hagan voto cruzado y que la Cámara de Representantes y el Senado sea de los demócratas. No, el electorado de los Estados Unidos no tuvo esa sofisticación que sí tiene, en mi opinión, exageradamente el electorado mexicano, que ha dado muestras a través de 20 años de querer que la Cámara de Diputados sea de un partido distinto al del presidente. Es un tema fantástico. Y yo voy a dar una hipótesis. Yo creo que el mexicano por naturaleza es malicioso. Somos maliciosos. Bueno, voy a votar por este cuate que es el menos malo para presidente. Pero no le voy a dar, ¿por qué le voy a dar? Para el Congreso voto por los otros. El voto partido dividido, no estoy hablando de gente con doctorado ni maestría, porque esos sí son ignorantes. No, hablo de la gente del pueblo en la que verdaderamente creo, en el sentido común de la gente. No, ¿por qué le voy a dar todo este? No. Ponemos en el Congreso a tal. Ha habido, yo no tengo los datos, pero creo que puede probarse lo que dices, que el voto en México ha sido un voto en donde si se le da la mayoría, se le da a un presidente, la Cámara de Senadores y la de Diputados, aún a nivel local, son partidos. Bien por el ciudadano mexicano. Y hay otra hipótesis. El mexicano no es fanático. Es lo que yo creo. Es decir,
los votantes por Trump ahora son en buena medida fanáticos. Fanáticos de él, de Trump, del racismo, de la xenofobia y sobre todo de lo que se llama el nacionalismo blanco. Así que buena parte del auditorio aquí sería discriminado como son discriminados ahora los niños y aquellos ciudadanos jóvenes, aquellos jóvenes que se acogieron al pacto de Obama para tener un camino hacia la ciudadanía, para poder estudiar y que ahora van a temer noche y día que los deporten. Bueno, en México no tenemos eso. Tenemos muchos defectos, pero votar por fanatismo, no. Votaremos porque, por ejemplo, ¿por qué tuvo tantos votos Fox? Pues porque dijo que había que sacar a patadas al PRI de los Pinos, porque era ranchero, porque hablaba con la verdad y porque dijo hoy, y se le ocurrían cosas. Y luego como presidente fue un desastre. Pero no por fanatismo. Y por cierto, no tenía la mayoría del Congreso. Y la mayoría la tenía entre el PRI y el PRD. Así que los ciudadanos mexicanos, pongámonos una palomita, tienes razón, Christopher, y frente al desastre de los señores del norte, pues imagínate. ¿Cómo ves el tema del que tocamos a ver ayer Roger Bartra y yo un poco? ¿Tú cómo ves los peligros que para nuestra democracia y nuestra vida política tenga el advenimiento de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Y cada vez que digo el presidente Donald Trump, no me creo a mí mismo que esté diciendo esas palabras, ¿verdad? Pero así es, ganó el señor Donald Trump. Bueno, yo y creo ganó que por el voto de los electores, curiosamente no por el voto popular, que favoreció por 2 millones de votos a Clinton. Bueno, yo creo que para empezar, a mí lo que me llamó la atención de la elección en los Estados Unidos fue la incapacidad de todos aquellos que queríamos que ganara Hillary Clinton de falsear la realidad frente a los datos. No es cierto que yo ya me puse a leer muchos días. Las encuestas estaban bien, salvo en Wisconsin. Las encuestas tenían un margen de error que todos nosotros se lo dimos por un acto de wishful thinking a Hillary, pero no hubo un engaño colectivo y pasaban las horas y las horas de aquella noche del martes y en todos los medios prodemócratas en Estados Unidos y en fuera de ellos se insistía desesperadamente a que la señora todavía tenía posibilidades cuando era evidente que ya no. Entonces este fenómeno de ilusión colectiva en la que todos caímos, unos más, otros menos, a mí me hace pensar autocríticamente en pues que para empezar la clase política mexicana podemos estar hasta las 4 de la mañana criticándola, pero la clase intelectual, los llamados comentócratas, no hicimos muy bien las cosas. Y eso me preocupa mucho sobre si no las vamos a... Es más, quisiera yo que mejoráramos ante una amenaza tan grave como la que tenemos. Amenaza en la que hay que creer. Si luego resulta que el señor no hizo la mitad de lo que quería, pues qué bueno. Pero bueno, yo quisiera no solo medidas gubernamentales, sino medidas ciudadanas mucho más enérgicas, frente a una situación que yo creo, por lo menos en lo que ha sido mi vida, políticamente la más grave. Fíjense ustedes, hay 60,000 millones de dólares de superávit en México del Tratado de Libre Comercio. Esos están en riesgo. Luego hay 25,000 millones de dólares, son cifras que no nos caben en la cabeza, ¿verdad?, de las remesas que vienen de Estados Unidos.
aunque sea una pequeña parte de eso, va a ser un terremoto. Entonces, lo que yo no entiendo es lo siguiente: ¿por qué no estamos saliendo a las calles ordenadamente en demostraciones cívicas para decir que protestamos contra los insultos que Trump lanzó a los mexicanos al llamarnos violadores y asesinos? ¿Qué necesita la ciudadanía? Yo pienso que ahí sí faltan liderazgos y que nos han fallado los liderazgos políticos. Todos, en esta ocasión, porque ya habiendo Trump ganado las elecciones, es el momento para que los líderes de oposición estuvieran llamando a toda la ciudadanía a manifestarse en las calles de México como hace, no sé, 10, 12, 15 años, pacíficamente, como en el 68, con sus pancartas diciendo que el gobierno de Estados Unidos nos ha ofendido como país. Bueno, yo iría más lejos. Yo, si fuera el presidente de la República, convocaría a un régimen de unidad nacional. Bueno, lo hizo. Sencillo. Tienes razón, ¿eh? Lo hizo Ávila Camacho cuando la declaración de la guerra en 42. Es muy buen punto tuyo, Christopher. ¿Por qué no está ocurriendo? Esta es la mayor emergencia que hemos tenido en decenios. Yo creo que es la mayor emergencia en mi vida también, ¿eh? Pero no ha ocurrido, porque no hay liderazgo, ni hay liderazgo en el gobierno, ni hay liderazgo en los partidos. No sé. Y por otro lado, para finalizar, el tema de la pedagogía. Christopher, digamos que los ciudadanos han sido más inteligentes, los mexicanos, en elegir, en castigar, etcétera, que sus homólogos en Estados Unidos. Pero tú dijiste al principio que necesitábamos transmitir qué es y qué no es la democracia. ¿Se te ocurren, usas la palabra pedagogía, tú la trajiste, ¿se te ocurre el cómo? Pues yo creo que lo relacionaría con lo que acabas de decir, con el riesgo que sufre el país con la victoria de Trump. Bueno, la democracia debería ser un mecanismo que nos permitiera exigirle a los líderes del PRI, del PAN y el PRD y de Morena que formen un gobierno de coalición nacional. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que ahí es donde nosotros, quienes tenemos acceso a la opinión pública por la prensa y las redes, deberíamos ser un poco más prácticos. Ahora, estamos acostumbrados, autocrítica, o estoy acostumbrado a la vaguedad, pero a la hora que se trata de diseñar mecanismos pedagógicos de eficacia comprobada y a corto plazo, es donde fallamos y donde yo me siento muy desesperado. O sea que no te puedo responder. Yo concluyo por decir que es muy interesante tu idea, que aunque sea vaga y el solo decir la posibilidad de un gobierno de unidad nacional o de una unidad nacional. Por cierto, Ávila Camacho no es que fuera un gobierno de unidad nacional, sino llamó a todos los expresidentes. Calles y Cárdenas no se podían ver y sin embargo los puso en el templete, en el Zócalo, y ahí estaban todos los expresidentes con una unidad nacional frente a la declaración de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es la Tercera Guerra Mundial, pero los nubarrones son de guerra para México. No de guerra militar, pero sí de guerra diplomática, económica, comercial, estratégica, social, muy delicado. Bueno, pues les agradecemos mucho, agradezco muchísimo, Christopher, tu presencia y tus propuestas y tus críticas, y a ustedes su presencia, también a quienes nos han estado viendo en los medios
a través de la red. Y los invito mañana a la última sesión sobre el tema de la democracia con Jesús Silva Herzog, uno de los más agudos analistas de la política mexicana, y finalmente el viernes, ya no México, sino América Latina. La conversación con el distinguidísimo profesor y autor inglés Edwin Williamson sobre América Latina, y le vamos a preguntar también y vamos a conversar sobre cómo construyó, cómo hizo ese libro formidable, traducido a varios idiomas, que es la biografía de Jorge Luis Borges. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.